Muchas gracias, señor presidente, con mis saludos al ministro, al director de la ANLA, a los colegas del Senado, a quienes en algún momento puedan vernos en la televisión del Congreso, también mis saludos. Antes de entrar en materia, señor ministro, le voy a hacer un par de comentarios de temas que tienen que ver con medio ambiente y que valdría la pena que el gobierno observara. Estuve estos días en Cúcuta y hice una reunión ahí con una serie de líderes de Cúcuta, dirigentes sindicales, pero estaba también el presidente del Comité Intergremial de Cúcuta, el doctor Edgar Alfonso Santos el bueno, diría yo, ¿cierto? Y estuvimos allí conversando de un debate muy importante que se desarrolla en la capital del norte de Santander, que tiene que ver con esto. Cúcuta tiene problemas de agua complicados. El río Pamplonita, que ha sido la fuente tradicional, es un río que está, como todos, muy deteriorado. Entonces están viendo qué hacer, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar aguas del río Zulia, que es un río pues tradicional, muy importante allí, donde además queda el distrito de riego del río Zulia, que es un distrito de riego muy importante en la economía del norte de Santander. Entonces ha aparecido un debate muy fuerte en el que el gobierno nacional ha tomado partido por un proyecto que inclusive tiene ya un documento COMPES, pero repito, el Comité Intergremial de Cúcuta, el sindicalismo y otra mucha gente tienen una idea contraria. ¿En qué consiste el asunto? Todos coinciden en que se necesita más agua en Cúcuta y en la zona pues aledaña. Todos coinciden en que hay que tomar las aguas del Zulia porque no hay de dónde más. Pero ¿dónde está el debate en el que yo creo que tienen razón el Comité Intergremial? Lo que intenta el gobierno con sus amigos allá, el doctor Cristo, etcétera, es tomar las aguas, digamos, si este es el río Zulia que viene bajando, lo que quiere el gobierno es tomar las aguas de una parte, digamos, más baja y moverlas por bombeo a Cúcuta. Cuando a uno le dicen mover aguas por bombeo para una ciudad del tamaño de Cúcuta, uno ya tiene que empezar a preocuparse porque sabemos que el bombeo es carísimo. Bueno, hay la posibilidad de hacer una represa que es histórico, ese proyecto en Cúcuta, que la llaman la represa del Cínera, un poco más arriba, donde el agua llegaría por gravedad a Cúcuta. Entonces, ¿en dónde está el pleito? Un proyecto es con agua con bombeo, por bombeo, y otro es con agua sin bombeo. El proyecto del Cínera, que es el de la represa, ofrece mucho más agua que alcanzaría para Cúcuta y los municipios vecinos, mientras que el de abajo, la bocatoma de aguas abajo, ofrece, digamos, menos posibilidades de agua. Hacen unas cuentas que yo creo que son alegres en el sentido en que van a poder tomar aguas del Pamplonita, que yo no creo que hacia el futuro eso sea realmente viable. O sea que fácilmente esto va a quedar con un déficit de agua, no se va a poder cubrir todos los municipios que pienso yo se deberían cubrir. Además el proyecto del Cínera, que es como lo llaman allá, que tiene que ver con unos indígenas que hubo en esa región del país, es un proyecto que es multipropósito, es un proyecto que aumentaría las áreas regadas sin afectar al acueducto de Cúcuta, aumentaría las aguas para el servicio, digamos, agropecuario en la zona de riego del río Zulia. Eso es bien importante, es un departamento que tiene pocas tierras cultivables y es bien importante, y además podría ser de manera inmediata o en el mediano plazo también un proyecto hidroeléctrico generador de electricidad, ¿cierto? Entonces, pues, cuando yo no soy cucuteño, por supuesto, pues me preocupa lo que pasa allí, he estado enterado de esto, y yo creo que esta es una cosa que el gobierno debería mirar. A mí me parece que este puede ser de esos casos en que lo barato sale caro, porque al final la discusión es esa, no es que es un poquito menor la inversión con el del bombeo contra el otro que es un poco mayor la inversión, pero es que los servicios que presta son, digamos, por completo diferentes. Entonces, mi invitación al gobierno a que remire este tema, y repito, lo normal es que lo barato salga caro, y creo que este sería un caso típico de eso. Lo otro es esto: este fin de semana estuve en Ubaté, hice una reunión con unos 200 campesinos y empresarios agrícolas localizados en la Cuchilla de Guerrero, que es una montaña que hay en esa zona, usted de pronto la conoce, una parte de ella es páramo, no toda, pero una parte de ella es páramo, y allí viene librándose un debate ya hace varios años entre los que están allí localizados desde hace mucho tiempo y la CAR. Son los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Sutatausa, Ubaté y Cogua, o sea, es una zona bien importante, hay una cantidad de gente muy grande. Mi idea, señor ministro, es que la CAR está procediendo de una manera equivocada.
porque lo que está es sentada viendo a ver cómo saca a esos compatriotas de ahí, que yo sé que hay parte de eso en Páramo y entiendo la importancia de los páramos y todo, pero también soy cada vez más un convencido de que el manejo ambiental no se puede hacer como si se escribiera sobre hojas en blanco. Sí, ya sé que ya hay políticas, por ejemplo, de parques que no apuntan a sacar a los que están en los parques, sino a ver cómo los integran a manejos ambientales pues más civilizados que la idea de la tierra arrasada. Y creo que es lo que está sucediendo allí. Entonces le pongo pues también ese tema y se lo dejo como una preocupación, porque creo que la CAR está procediendo como exactamente no debe proceder, mientras, por ejemplo, es alcahueta por completo con unas gravilleras que hay en esa zona que generan problemas gravísimos en las escuelas y en todas partes, y esos, digamos, sí no son, digamos, controlados de ninguna manera. Entonces la gente, yo creo que con buena razón dice, bueno, como nosotros somos los pobres y los agricultores, todo el peso de una ley, de una norma implacable, a mi juicio mal diseñada, pero a otros, a eso sí la alcahuetería, ¿cierto?, para que sigan, digamos, haciendo lo que se les antoje. No, solo para hacer una consulta, como las zonas ahí son tan distintas, Ubateta, sí. Y obviamente acá la gente para muchos, digamos, más que queja, digamos, el comentario de ellos es que la CAR está procediendo con unas normas que no son, creo yo, y ellos también creen no son las adecuadas. Ellos entienden que estar en Páramo, pues las partes que están en Páramo entienden que pues ya hay una zona especial, quieren asumir una actitud de colaboración, pero pues lo que les están imponiendo es ni más ni menos que el desalojo mediante unos pagos, o sea, creando un problema social ahí, pues que resulta, a mi juicio, ser absurdo. Yo creo que buena parte de los páramos de Colombia están ocupados en muchas zonas, por ejemplo, por comunidades indígenas. Entonces lo que hay es que ver, o sea, el medio ambiente sí estamos de acuerdo en eso, pero hay que ver cómo se hace, sobre todo, repito, cuando uno, por ejemplo, va al Cesar y encuentra Drummond haciendo y deshaciendo como si nada, barre ciénagas, ríos, pueblos, todo, y ahí sí no pasa nada. Eso es una cosa que con razón irrita mucho a la gente. Pero bueno, entremos en materia. Entremos en materia, en qué consiste este debate. Yo, antes de mirar específicamente, senadores, el tema de este que hemos llamado las licencias express, del cambio de un decreto, voy a hacer unos comentarios que apuntan a que se entienda mejor mi punto de vista y cuál es el problema ambiental del país. Yo creo que Colombia necesita ir a fondo en este tema ambiental, visto de distintas maneras. Lo primero es señalar, es obvio que las obras son una necesidad. O sea, hay que construir carreteras, hay que producir electricidad, hay que explotar el territorio, eso es parte de la vida, de otra manera no se puede. Pero también ya va siendo hora de que muchos colombianos que esto no lo entienden, entiendan que no es verdad que la naturaleza sea infinita y que uno pueda hacer lo que quiera. Los que tenemos más años nos criamos en esa idea equivocada de que esto era infinito y uno podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada. Bueno, ya está claro que sí pasa. Y las experiencias históricas son grandes. La experiencia, digamos, de la Grecia clásica en lo que tiene que ver con sus bosques dice que sí puede haber problemas graves. La propia crisis del pueblo maya tiene que ver con problemas ambientales complicados. El calentamiento global, pues ni se diga, que es otro, digamos, ejemplo que tenemos a la mano. Y los daños de la minería, que son, pues, digamos, protuberantes en muchísimos casos y con costos inaceptables. ¿Dónde está entonces el lío, colombianos? Es que hay una contradicción entre obras que necesita la sociedad y el cuidado del medio ambiente, que es también imprescindible para la sociedad. Y hay una contradicción que, si se quiere, es más grave, entre la codicia, o sea, el deseo de la ganancia, y las necesidades de la sociedad. Yo diría que este segundo factor es el que más termina entorpeciendo. Y hace días, no leo en esta comisión, pero en los años anteriores he leído mucho una frase de un economista inglés, el señor Dunning, del siglo XIX, que hace una explicación, a mi juicio, muy profunda de cómo es este lío de la codicia y el capital, y dónde está el nudo tan complicado de resolver. Él dice esto. Él dice el capital, fíjese que no dice los capitalistas, dice el capital, porque se refiere de manera genérica, porque los capitalistas pues hay de unos y de otros y uno puede encontrar todo tipo de comportamientos, pero él se refiere al capital, dice: el capital odia la ausencia de ganancias, o una ganancia mínima, como la naturaleza tiene horror al vacío. Si la ganancia es conveniente, agrega, el capital se muestra valiente, así sea tímida, pero se muestra valiente. Un 10% asegurado y se le puede emplear en todas partes, 10% de ganancia. Un 20% y se entusiasma.
un 50% y es de una temeridad demencial. Al 100% pisotea todas las leyes humanas de ganancia, ¿no? Con el 300% no hay crimen que no se atreva a cometer, inclusive a riesgo del cadalso. Cuando el desorden y la discordia dan ganancia, los estimula. Prueba de ello el contrabando y la trata de negros. Hoy podríamos decir el narcotráfico, podríamos decir la minería mal planteada, los daños ambientales terribles que se suceden detrás de la ganancia. Entonces, este es el lío, digamos, esta es la contradicción que hay que ver cómo se resuelve, con un aditamento, y es que ese capital siempre prefiere la ganancia de corto plazo. Sí, por eso son tan difíciles de financiar proyectos de muy largo plazo. Y con otra característica, el capital individualmente tomado, aun cuando, repito, puede haber personas que no lo hagan, pero el capital en general y casi todas las personas prefiere su ganancia individual que la pequeña utilidad que le correspondería si se porta bien como miembro de la sociedad. O sea, él está dispuesto a perder el pedacito que le toca por ser miembro de la sociedad, y lo que dice es, mientras yo gane lo demás no importa. Esa es una mentalidad que está allí, es una manera de funcionar. Y entonces el Estado, en cualquier sociedad, eso es mentira que la economía puede funcionar sin Estado, eso es una bobería, ¿sí? Es de necios decir eso. Si lo que se discute es cómo juega el Estado, o sea, lo que se contrapone al funcionamiento del Estado no es la libre competencia de esas cosas, sino el caos. O sea, si usted elimina el Estado, la sociedad cae en el caos. Ahora, ¿cómo hacer para que el funcionamiento del Estado estimule que la economía funcione y la sociedad funcione como debe funcionar? Voy a poner, y estoy hablando del Estado capitalista, ¿no? Todos mis debates son en el seno de la economía de mercado. Yo aquí nunca he propuesto un modelo socialista, ni el Polo ha planteado nunca acabar con la propiedad privada ni estatizar. Es más, suelo hacer la ironía y decir que los que no les gusta la propiedad privada es a los neoliberales. Digo yo, por lo menos la propiedad privada de casi todos. Les encanta la de 3 o 4, eso sí, pues, por supuesto, sí, pero esa de 3 o 4 la montan sobre la base de destruirles el derecho a la propiedad privada de los demás. Y si son transnacionales, ni se diga. Entonces ponen un hipermercado y quiebran, no sé, 50.000 comerciantes, y eso es una fiesta. El progreso llegó a esa zona de Bogotá. Bueno, entonces, demos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo sería el caos del tránsito urbano de una ciudad como Bogotá sin Estado? ¿Usted se imagina que cada uno pudiera coger su carro y hacer lo que se le diera la gana? Que no hubiera unas vías para un lado, otras para el otro, semáforos en las esquinas, paraderos, esas cosas. Sería el caos, ¿cierto? ¿Habría sistemas de pensiones en el mundo sin Estado? O sea, ¿cada ciudadano ahorraría lo suyo para pensionarse al final de sus días? Por supuesto que no existiría. ¿Habría agricultura e industria en el mundo sin Estado? Bueno, en Colombia estamos ensayando a que la haya sin la protección del Estado, y miren el desastre que están causando, ya casi la liquidan. Mientras que los países que usan el Estado para proteger a su agro, a su industria, también mírenlos cómo van. ¿Habría educación en Colombia, digamos, para multitudes sin Estado? Eso sería el imperio de la ignorancia, como en el medioevo, que no sabían leer ni los reyes. ¿Qué tal a los banqueros, senadora Nora García, sin el control del Estado? La degollina, no dejan nada, nos borran del mapa. Eso está demostrado hasta la saciedad, lo saben hasta los niños de colegio. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación se las ingenian, muy astutos ellos, defendiendo ciertos intereses, y que el Estado defienda ciertas cosas para poner al Estado como el diablo. Trampas para cazar palomas en las que no deberíamos caer. O sea, aquí repito, la discusión del Polo no es si existe o no propiedad privada en Colombia, ¿cierto? No estamos hablando de estatizar, pero sí estamos hablando de que el Estado colombiano, como el de Estados Unidos, el de Francia, el de Alemania, el de Japón, el de todas partes, está al servicio del progreso de Colombia, y no al servicio del progreso principalmente de las transnacionales y de unos cuantos colombianos que les sirven a esas transnacionales. Bueno, los Estados, como además tienen dueño, entonces aquí hay un problema que es muy complicado. Con mucha frecuencia los peores seres humanos son los que se apropian de los Estados, o los que representan, no llamemos peores seres humanos, ¿no? Creo que no transmite bien la idea, los que representan ciertos intereses que no son iguales a los de la sociedad se terminan apropiando del Estado. Y esto en el tema del medio ambiente, porque todo este cuento es para llegar al medio ambiente, pues esto es catastrófico.
O sea, porque sin Estado la destrucción ambiental es total. No hay ninguna posibilidad de que uno pueda tener un buen Estado en el mundo de estas máquinas descomunales de hoy en día, ¿sí?, que pueda tener un medio ambiente si no tiene Estado interviniendo. No es posible, porque suceden dos cosas, y esto tiene que ver con las licencias ambientales, que es a donde voy llegando, señor ministro. Es que si para cierto tipo de proyectos, en especial los más grandes, que pueden ser los de mayores impactos, o los pequeños que multiplican muchos pequeños impactos, si no hay un control del Estado, y control del Estado son los permisos ambientales, las licencias ambientales, los controles ambientales, lo que pasa es que esta cosa se desbarata. No es posible de otra manera, no es posible. Entonces, hago una primera afirmación. Las licencias ambientales son imprescindibles. Esto parece innecesario mencionarlo, pero hay que mencionarlo porque si no nos perdemos en el debate. O sea, no se puede sin permisos o sin licencias ambientales o los controles que sean del caso. Las licencias ambientales no son un estorbo, no son un problema. No, las licencias ambientales son un no problema. O sea, es que uno oye decir, no, es que las licencias ambientales se atraviesan en el progreso de Colombia, son un estorbo para el progreso de Colombia. No, estas cosas, hacer las cosas bien ambientalmente, son parte del progreso de Colombia. Sin ellas no se puede. Yo quiero insistirles, sobre todo a los que son más veteranos, la idea de la naturaleza infinita es una idiotez ya a estas horas de la vida. O sea, aquí se pensó que se podía deforestar al país y no iba a pasar nada, y sí pasó. Miren los ríos. Tenemos un país, potencia mundial en recursos hídricos, y se está quedando sin agua. Simplemente, por una sola razón. Claro, cuenta el calentamiento global y esas cosas, pero eso no es lo determinante. Lo determinante es que se ha arrasado la naturaleza. Eso es un hecho. O sea, la codicia al mando termina, digamos, generando daños. Bueno, y también digamos esto, a veces la idiotez también genera los daños, porque hay proyectos ambientalmente mal planteados por codicia de manera consciente o por incapacidad técnica, y ese tiene que ser parte del análisis, ministro. Hay gente que cree que su proyecto produce unos efectos y produce otros, así sean de buena fe. O sea, que hay unos que nos desbaratan las cosas porque su codicia los empuja a actuar de mala fe, y otros porque definitivamente no saben de su oficio. Entonces no hacen bien las cuentas. Entonces el Estado tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, insisto, y la tesis de que las licencias o las prácticas ambientales, los cuidados ambientales son contrarios al progreso, hay que combatirla, porque no es cierto. A partir de esa tesis aquí no hay nada que hacer, y esa es la tesis que han ido popularizando ciertos personajes. Entonces aquí uno oye decir, no, es que el país no progresa porque las licencias ambientales, o el país no progresa porque las consultas a las comunidades indígenas o a las comunidades no indígenas. No, eso es parte del progreso de la civilización. ¿Cómo va a ser civilización? Sí, que a usted le diga, no, es que llegó el progreso, lo mencionaba yo ayer, y la primera decisión del progreso es tumbarle la casa, la finca, destruirle su vecindario, sí, aislarlo, por ejemplo. Esa vía a la costa, una de esas vías. A mí me visitaron, no sé, los voceros como de 50 veredas de pailitas, creo que era. Resulta que la vía quedó, una vía de doble calzada, atravesando entre el casco urbano y las veredas. Y no le diseñaron ningún conector a eso. O sea, que estos quedaron casi como en otro país, ministro. Y ese es progreso. O sea, que no puedan ir al pueblo, o que se les vuelva un problema insoportable ir, o las escuelas que uno ve aquí yendo para Tunja, ¿cierto?, que es una escuela de una vereda, y resulta que la escuela queda a un lado de la doble calzada, y la vereda queda al otro lado, o parte de la vereda queda al otro lado, y además hay 4 o 5 pisos de diferencia, y le dicen a esos campesinos que eso es progreso. Yo no creo, no es progreso. Bueno, pero además otra cosa, las licencias ambientales no es verdad que sean demoradas, ministro y director de la ANLA, eso no es cierto. Hay un estudio contratado por la ANLA, de una especialista extranjera, la señora Forley, donde con toda precisión fija las fechas, los plazos, los tiempos de las licencias, y lo que dice es que Colombia es de los países que las expide con mayor rapidez en el mundo. Entonces ella dice, Colombia, tiempo de licenciamiento, 5 meses, y actúan tres agencias, digamos, o instituciones. Estados Unidos, entre 3 y 7 años, y el promedio es de 7 años. Estados Unidos,
Es que aquí somos expertos, o son expertos en aprenderle a los gringos lo que no se debe. Pero lo que sí se debe, eso sí no lo ven. Y actúan 12 agencias, según el caso. Australia, 22 meses, promedio, 22.5, promedio 22 meses y actúan 9 agencias. Suráfrica, mínimo 1 año y actúan 7 agencias. Entonces, que no se siga repitiendo que es que lo que pasa en Colombia es una excepción en el mundo y que esto es horrible y que todo está mal hecho y que el país no progresa porque hay unos controles que hay que establecer, porque no corresponde con la realidad. Que se demoran algunas licencias más de lo previsto, ese es un hecho, pero entonces toca entrar a mirar por qué se demora más de lo previsto, a ver qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente me dice que el 58% de las solicitudes han requerido información adicional, y eso por supuesto consume un tiempo de más. Sí, porque presentan mal los documentos o incompletos quien tramita la licencia, y entonces hay que pedirles más información. Pues me parece que eso es normal. Ahora, eso no se le puede achacar al Estado, porque si una empresa no presenta los documentos que deben ser, ¿cómo hace el Estado? Y hay un ejemplo. Esta concesión del aeropuerto del Dorado, hace 2 años se le pidió una información adicional para cualquier obra que esté haciendo, y no ha entregado la información adicional, senadora Nora García. Entonces, ¿qué culpa tiene el Estado? O entonces que no se les pide la información adicional si pasan los papeles incompletos, si no hacen las cosas bien hechas. Sí, o puede suceder que alguien presente un proyecto, le pidan una información adicional y vea que es incapaz de darla porque el proyecto está mal concebido, entonces se desaparece, pero eso no lo pueden seguir contabilizando en las cuentas de que es que se demoran mucho los funcionarios del Estado o que el sistema está funcionando mal. Tampoco es verdad que haya un exceso de consultas a la ciudadanía. El Ministerio de Ambiente me dice que entre 1993 y el 2013, o sea, estamos hablando de 20 años, hubo 2.300 licencias que otorgaron y hubo 60 audiencias públicas de 2.300. Entonces, ¿cómo así que hay muchas? Ahora, hay que hacer las que sean necesarias, es así de simple. Hay que hacerlas porque, bueno, es que esto tiene que ver con la vida de la gente. Y hay un punto en el que quiero detenerme un poco, o enfatizar más bien, porque el tiempo no da para detenerse, que es la incapacidad de las instituciones del Estado en lo que tienen que ver con los recursos suficientes. Esa especie de manipulación medio estúpida, repito, de ver cualquier acción del Estado como el diablo. Claro, cuando no es la acción del Estado en beneficio de ellos, ¿sí? O cuando la carencia de Estado no les sirve a ellos, a unos pocos. Entonces ha llevado a debilitar el Estado colombiano y a asumir unas prácticas que son definitivamente antisociales, ministros. Entonces, la planta de la ANLA, todas las personas, amigas mías que saben de estas cosas, me dicen que esa planta de la ANLA es absolutamente insuficiente. Pero es que es insuficiente todo el Estado colombiano. Uno tiene un accidente de una carretera y a los cuantos meses aparece el primer policía o enfermero a ayudarle. Comparen eso con Estados Unidos, donde los cuidados alcanzan hasta para bajar los gatos de los tejados. Eso es civilización. Los que vieron Guardianes de la Bahía, espero que nadie lo haya visto más de una vez, ¿sí? Pero se recordarán que en esa playa de esa película es casi imposible ahogarse, porque hay lanchas, helicópteros, de todas, más unas muchachas, ¿cierto? Sí, que lo atraen a la vida. Bueno, eso. ¿Cómo son las playas en Colombia? Un muchacho normalmente de tez oscura, descalzo, parado en una piedra, ¿cierto? Sí, con una banderita que algún día fue roja, y ese es el que nos salva la vida en las playas. ¿O no es así? Es que estas son parte del debate que tenemos. Entonces, no solo no tienen los funcionarios que deberían tener, sino que además, mire, y esto, señor ministro, director de la ANLA, me parece un error garrafal. Mire, técnicos, seguramente los administrativos también son insuficientes, no me sorprendería que estén sobrecargados de trabajo. Son en general muy buenos, yo creo que son buenos funcionarios. Pero mire el caso de los técnicos. Hay por todos 467 técnicos en la ANLA. Sí, esa es la cifra que me dieron. Robert, le voy a pedir un paréntesis de 20 segundos, aprovechando que se ha constituido el quórum
decisorio, y para dejar establecida la legalidad de la comisión, quiero poner a consideración la aprobación del orden del día. Aprueba la honorable comisión quinta del Senado el orden del día leído. Sí, la aprueba, señor presidente. Gracias, señor director. Doctor Robledo, excúsenos, continúen. Entonces les decía que la planta de personal de la ANLA es por completo insuficiente, y me voy a detener un poquito en los técnicos, no más que son pues imprescindibles en este asunto. Estos son temas complejos, especializados, eso cualquiera no lo puede hacer. Bueno, y entonces hay 467, la cifra que tengo, seguramente insuficientes, pero la parte a la que quiero referirme es esta: apenas el 8.8%, digamos el 9%, son de planta. Señor ministro, son de planta, los demás son contratistas. Esto es un crimen por donde uno lo mire. Bueno, primero es un crimen contra sus compatriotas, porque someter a la inestabilidad de los contratos semestrales o anuales a la gente, eso es eso es una especie de tortura a la gente. ¿Cómo toman esos colombianos la decisión de comprar un apartamento? De endeudarse a 15 años o a 20 años. Además es un atentado contra la dignidad, ¿no? Porque están todo el tiempo temblando como hojas ante el despotismo de cualquier jefe o jefecillo que quiera aparecer, que los borra del mapa así, de un papirotazo. Pero sobre todo me quiero referir a esto, señor ministro, es que esos funcionarios así maltratados, pues por supuesto que difícilmente podrán desarrollar todos sus entusiasmos y capacidades y habilidades, porque eso, que es una frase que a mí no me gusta mucho, pero que eso les debilita su sentido de pertenencia con la institución, es obvio. Pero más grave aún, se pierde la posibilidad de acumular conocimiento. En un tema técnico complejo, el problema de acumular conocimiento es clave. Cada vez que una institución técnica pierde trabajadores buenos, que los pierde simplemente porque los pierde, no porque sean malos. Yo no estoy defendiendo a los que hacen las cosas como no son, ese no es el caso. Lo que pierde es capacidad de acumular conocimientos. Quítenle ustedes a una universidad a los profesores veteranos, ¿y en qué queda eso? Nada. Es que una universidad no es el edificio ni los computadores. Bueno, y lo mismo le pasa a la ANLA y a cualquiera. Bueno, y ese es el tipo de políticas que están establecidas, y es el tipo de cosas que no se corrigen. Entonces esto se despacha con la frescura. No, las licencias express, todos estos problemas que estoy mencionando, que son bien complejos, no, las licencias express, lo que pasa es que esto hay que meterle velocidad, hay que meterle julepe, muchachos, córranle a ver que necesitamos licencias. Por supuesto que esto es una manera completamente desenfocada de hacer las cosas. El decreto 2028, que fue el que cambiaron, no era un decreto perfecto, ni mucho menos, pero yo sí diría que era menos malo que esto que están queriendo hacer, que han llamado licencias express. En este caso la rapidez, y yo no me opongo a que las cosas se hagan, o sea, no hay para qué gastarse 10 horas en lo que se puede hacer en menos. Lo que pasa es que por debajo de ciertos tiempos no es posible hacer las cosas bien, y ese es el debate, que es en el que estamos convencidos que es lo que está pasando, porque el país está presionado no por criterios técnicos, sino por criterios de otro tipo que voy a explicar. Manuel Rodríguez, el exministro de Medio Ambiente, que sabe mucho de estas cosas, ha sido enfático en insistir que esto que se está haciendo, esta especie de afán, estas licencias express, son contrarias a lo que se necesita. Pero además, y esto puede ser también de lo más grave, es que hay una política desde hace años en Colombia por deteriorar las normas ambientales. O sea, en la Constitución de 1991, que yo creo que es una constitución bastante más mala que lo que la mayoría de la gente piensa, tiene sus aspectos que son positivos. Uno de esos fue haber introducido este tema del medio ambiente en la Constitución y haber introducido la autonomía como un criterio clave a la hora de decidir, porque uno de los problemas en esa contradicción que expliqué entre el capital y las transnacionales y lo que necesita el país, el elemento de la autonomía es clave porque los gobiernos normalmente están controlados por los negociantes. Entonces introducir criterios de autonomía es clave, y eso fue, digamos, en su momento un avance. Pero ¿qué es lo que viene sucediendo? Que las pocas cosas positivas que las que quedaron en la Constitución del 91 las vienen sistemáticamente desmontando, y vienen dándose una serie de reformas contrarias a las que se necesita. Entonces, digamos, los decretos de la última década, el 728, el 1180, el 1220, el 2820, son todos decretos retrocesos, ¿sí? Concediendo
ante la idea de que el estorbo de las licencias, el problema de las licencias, qué pereza con las licencias, por qué diablos hay que consultar tanto y no sé qué. Eso es lo que viene sucediendo en los hechos, ¿sí? O sea, hay una arremetida contra las, digamos, mejores prácticas ambientales. Por ejemplo, hay una arremetida, esto me parece muy grave, contra los derechos locales. O sea, las comunidades locales han venido en cierto sentido sublevándose contra las decisiones nacionales, y por supuesto que esto tiene su importancia, porque claro, hay proyectos de importancia nacional o el subsuelo de la nación, todo eso puede ser verdad, y hay decisiones que tomar en Bogotá, pero resulta que es que la gente no vive en Bogotá, donde toman las decisiones, la gente vive allá, en Piedras, en el Tolima, y vive en Marmato, y vive en Cajamarca, y vive donde sea, en Pailitas, y hay una política deliberada de satanizar ese tipo de reclamos ciudadanos. Entonces, por ejemplo, se eliminan se eliminan legalmente, no están eliminadas ilegalmente las licencias ambientales para la exploración sísmica. Eso es un caso, punto, se violaron, la ley está violada y ni se mosquea. Quieren reformar a las CAR, y yo no voy a defender pues cada cosa que hagan las CAR. Advierto que no hay un empleado en Colombia de CAR ni de no CAR que sea, pues digamos, recomendado mío. Pero las CAR sí representan, colombianos, uno de los aspectos de la autonomía en el mundo de las políticas ambientales. Probablemente sea lo único que quede con autonomía. Ni siquiera voy a decir que una autonomía que garantice el acierto, pero por lo menos una autonomía. O sea, las CAR se diseñaron para que no fueran, digamos, unos tentáculos del gobierno nacional, y la reforma que quieren hacer no es para perseguir la corrupción que pueda haber, ese tipo de cosas, sino para perseguir la autonomía, y esto por supuesto hay que mirarlos con detenimiento. Entonces, entremos ya al tema, con esta especie de preámbulo algo extenso, entremos al tema del proyecto, de este decreto del 2141 de licencias express. Express también fue el trámite, señor ministro y señor director de la ANDI colombianos, y por norma los trámites tampoco deben ser express, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando supimos del decreto y lo publicaron en la página web, le dieron 2 días a los colombianos para opinar, 2 días. Es inconcebible, temas complejos, etcétera. Es más, la gente no alcanza ni a enterarse que está colgado en la página web, pero más sorprendente todavía, a los técnicos de la ANLA, o sea, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ellos no lo redactaron, pero además les dieron también 2 días para opinar. A ellos, que son los duros, tipos que llevan años en ese oficio, les dieron también apenas 1 día. Entonces yo le pregunté al gobierno, y a la ANLA y al ministro del Medio Ambiente, que por qué tantos afanes, por qué tan expreso el trámite. Entonces los dos alegaron que es que la ley no los obliga a dar más tiempo. Pues la ley puede que no los obligue, pero uno diría que las buenas costumbres los deberían obligar, pues, o autoobligarse, y darle tiempo a la gente para que pueda haber un debate ilustrado. Es que el tiempo de opinión lo que busca es que se equivoquen menos. O sea, el tiempo para opinar es contra el error, contra el desacierto. O sea, es progreso. O sea, el progreso no es no dar tiempo para opinar, no, el progreso, doctor, es dar tiempo para que se opine. Ahora, cuando ya entran en los detalles, entonces queda claro, y en las 2 respuestas es claro, que es que les preguntaron a los interesados. A esos sí les dieron tiempo para opinar. ¿Sí? Entonces, dijeron que este era un hecho conocido por los usuarios de la ANLA. Sí, pero es que los únicos colombianos que deben opinar sobre estos temas no son los usuarios de la ANLA, porque con mucha frecuencia los usuarios de la ANLA son los depredadores pavorosos. El Ministerio de Ambiente me dice que se realizaron 8 mesas de trabajo con los sectores de la infraestructura, la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la energía. No, pero es que esos no son los únicos. Se supone que este no es un régimen plutocrático. Se supone, claro que cada vez es más plutocrático, no es sino ver las cosas como son. Pero bueno, si fuera por guardar las formas, a las gentes del común les debieran dar tiempo para decir alguna cosa. Y siempre tuve una curiosidad, bueno, si el decreto no lo redactaron los de la ANLA, que se supone que son los que saben de eso y son los que se supone los que los van a aplicar, ¿quién lo redactó? Y sigo con la inquietud. Le pregunté al Ministerio de Ambiente que quién lo había redactado, al ministro, y me dijo que lo había redactado la ANLA. Yo tengo información de que no fue así. Le pregunté a la ANLA,
Silencio profundo. No me contestaron. Entonces sigo con la inquietud. ¿Quién redactó el proyecto? Tampoco fueron los doctores Santos y Germán Vargas Lleras, a quien también les pregunté, ¿cierto? Bueno, ¿quién redactó el proyecto? Ni me contestaron el derecho de petición, ¿cierto? Y he oído decir que, no sé si sea cierto o no, pero pues como no sé quién lo redactó, pues aparece el mundo de las conjeturas, ¿no? Entonces me dicen que fue Brigario Urrutia la que redactó el proyecto, y pudo serlo, bastante entristecido está esa firma, y lo menos sería que le compensaran en algo sus tristezas, ¿cierto? Con un jugoso contrato en el Ministerio de Medio Ambiente o en la Presidencia o en alguna parte. Bueno, ¿de dónde salieron las licencias express? ¿De dónde salió eso? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, la primera información que hay en los medios sobre esto es un titular del Espectador de enero del 2013, que dice: habría ventanilla express para agilizar licencias ambientales. O sea, el nombre es perfecto. Yo sé que al gobierno algo lo ha incomodado el nombre, pero es perfecto. Es como la ley Urrutia Lizarralde, eso no falla, ¿cierto? Todo el mundo sabe que se está hablando, ¿no, senador? Sí, es un buen nombre. Entonces, lo bautizó el Espectador. ¿Por qué? ¿Y cuál es el origen? Entonces el Espectador nos cuenta en esa fecha que el señor Ronald Pantin, que es el jefe de Pacific, Rubiales de Pacific, había dicho que el crecimiento de la producción de Pacific estaba entorpecido por el ritmo de aprobación de las licencias ambientales. Enero del 2015. Agosto del 2013, perdón. Agosto de ese mismo mes. ¿Qué celeridad? Muy express todo. El COMPES, nada menos que el COMPES decide ordenarle al Ministerio de Ambiente modificar el 2820. Modificarlo señalando que los proyectos de interés nacional son exclusivos del Ministerio de Ambiente. O sea, olvídense de descentralizaciones y de autonomías, que esto lo cogemos aquí en Bogotá. Y además les dice que las licencias hay que sacarlas rapidito. Esa es la decisión que está tomada y ese es el origen. Veamos algunos aspectos gruesos ya del texto del decreto, cómo quedó. Yo le envié en su momento, cuando presentaron cuando colgaron en la página web el primer borrador, o el borrador único que conocimos, le envié una carta a la Presidencia de la República, al doctor Germán Vargas Lleras. Entre esas cosas, yo invité a Germán Vargas Lleras a esta audiencia. Lástima que no haya venido. Yo creo que ha debido estar porque todos sabemos que el doctor Vargas Lleras en su campaña presidencial le fue asignada nada menos que toda la infraestructura del país. Y su éxito va a depender de que las cosas se hagan rapidito, que sean express. Pero yo, pues, lástima no tenerlo aquí para decírselo, pero espero que alguien le cuente. Se seguirían equivocando. Eso de las famosas 100.000 viviendas, primero no cumplieron con el número, y segundo ya empieza a saberse que por andar resolviendo a las carreras, eso está quedando bastante más mal hecho de lo que debía quedar. O sea, ahí está habiendo un montón y van a salir. Cada casa de esas se va a volver un armario de donde salen esqueletos. Entonces, ojalá no insista en esa práctica. O sea, tiene todo el derecho el doctor Germán Vargas a aspirar a la presidencia de la República y todo, pero eso no se debiera hacer a costa de hacer las cosas bien. Hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas por sobre todo bien. Bueno, veamos algunas cosas. No voy a detallar esto, señor ministro y director de la ANLA, porque si lo detallo se vuelve, digamos, por completo aburridor, ¿cierto? Porque se nos llena de muchos detalles. Voy a mencionar algunas cosas más gruesas al respecto. Bueno, expliquémosle esto a quienes nos escuchan. El trámite de una licencia ambiental tiene como dos grandes partes en su desarrollo, digamos, administrativo. Una primera parte que se llama el diagnóstico de alternativas ambientales, el DAA, diagnóstico de alternativas ambientales. Es un momento en el cual quien está interesado en hacer un proyecto presenta varias posibilidades. Por ejemplo, que vamos a hacer una carretera de aquí a donde sea. Entonces, esa persona debe decir, hombre, como unas especies de borradores, dice estas ideas básicas al respecto. Y entonces sobre eso hay que entrar a decidir, ¿sí? Sobre eso hay que entrar a decidir. En el borrador que vimos de decreto había una cosa garrafal, ¿no? Y era que se eliminaba el criterio ambiental como criterio para decidir, porque esas DAAs tienen que ver con asuntos técnicos, económicos y ambientales, y en lo ambiental, por supuesto, está la vida de la gente, o sea, lo que suceda con las comunidades.
No se exigía, por ejemplo, y este es un tema de discusión bien importante, a las vías que se adosan, a las vías nuevas, llamémoslo así, que se adosan a las vías viejas, para ponerlo en esos términos, o sea, las famosas dobles calzadas, como una especie de práctica equivocada, porque es una práctica equivocada. Aquí las dobles calzadas consisten en pegarle a la calzada vieja otra al lado. Eso es un absurdo ingenieril y de diseño, pues porque con el simple hecho de cambiar las velocidades de circulación de los vehículos, deberían cambiar los radios de giro y todos los criterios. O sea, esto es a la chambonada, pero bueno, ese es como se resuelven las cosas. Pero entonces la idea de que esa segunda calzada no haya esta práctica, que es una práctica sensata, la de escoger entre falsas posibilidades, por supuesto que era una cosa bien equivocada, porque es verdad que una vía que va pegada al lado de otra, la doble calzada, pues va por el lado, entonces alguien pensaría, no, como ya se hizo la primera, la segunda resulta como igual, y resulta que eso en otros países puede ser cierto, pero en Colombia no. Aquí tenemos unas geografías abruptas, o sea, entre una y la otra puede haber diferencias inmensas, y en las calidades del suelo y las topografías ni se diga. Lo mismo con los túneles, sí, o sea, un túnel al lado de otro túnel, las diferencias entre uno y otro pueden ser descomunales, porque las geologías son, digamos, cosas muy complejas y muy difíciles de prever, precisamente porque están ocultas, sí, porque la geología normalmente no está pues a la vista, digamos, de las personas, ¿cierto? Sí. El ministro ha puesto mucho énfasis en que, porque una de las cosas graves que aparecía en el decreto era la posibilidad de que no se hicieran visitas previas a las obras en general, pero la preocupación estaba sobre todo dada en la segunda parte del procedimiento, ya cuando se entra a lo que se llama con el estudio de impacto ambiental propiamente dicho, ¿cierto? ¿Sí? Realmente, ministro, en esta primera parte de los diagnósticos de alternativas ambientales no es tan urgente la visita, porque esos son mal borradores y cosas de ese corte, pues, borradores, pues, pongo entre comillas, ¿cierto? La parte más importante era en la otra parte del procedimiento. Aquí no voy a entrar a dar los números para no hacerme largo, al final doy uno que resume todo. La política es reducir los tiempos de las alternativas ambientales, o sea, el diseño de la operación es quitar tiempos, reducir tiempos, pero ojo, estamos hablando de reducir tiempos en temas muy complejos y frente a instituciones como la ANLA, que padece de una importante debilidad, o sea, la sobrecarga de los funcionarios de la ANLA es supremamente grande. En relación con el estudio de impacto, sí lo mencioné. En el caso del estudio del impacto ambiental, bueno, digamos, pasadas las alternativas, entonces ya escogida una alternativa, se entra ya a hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, aquí aparece uno de los temas más debatibles, la visita. O sea, se presenta el proyecto y lo que ha venido sucediendo es que en estos proyectos, estoy hablando particularmente de los importantes, hay una visita de los técnicos de la ANLA a comparar, digamos, la propuesta teórica y lo que sucede en la realidad. Esto yo creo que es una cosa de gran importancia, porque hay muchas cosas o incluso de mala fe, que solo se pueden constatar visitando el sitio, pero otras que pueden ser de simples equivocaciones, o sea, una cuenta mal hecha, un diseño mal hecho, etcétera, y esto tiene afectaciones muy graves. Por ejemplo, errores como ese que mencioné, de que una doble calzada separe a una comunidad agraria de su casco urbano, pues es una cosa que probablemente no se pueda percibir bien en un momento dado en unos planos, pero que en la realidad seguramente sí se puede percibir, ¿cierto? Bueno, entonces eso estaba mal planteado. Entonces el ministro, ustedes seguramente lo han oído y ha salido a decir que ahora sí aparece la visita, que en este proyecto sí aparece la visita, porque en el otro decreto tampoco aparecía, pero aquí hay un detalle que es bien importante, y es ¿cuál? Es que en el anterior decreto, bueno, en este aparece cuando la naturaleza del proyecto lo requiera, o sea, aparece o no aparece, no hay la certeza completa, ¿sí? Depende, el gobierno decidirá si sí o decidirá
que no. Pero el gobierno silencia una cosa, es que en el anterior decreto no aparecía, pero aparecía en el manual de evaluación de los estudios de impacto ambiental, aparecía como obligatoria la visita. Y en este caso no solo no aparece como opcional, sino que además hay una cosa que tiene muy preocupados a los especialistas, ministros, es que este decreto ordena revisar el manual de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los EIA, donde sí estaba obligatorio. O sea, la discrecionalidad es total. Y esto cuando uno ve un proyecto concebido con los afanes, donde lo bueno es quitar tiempos, pues por supuesto con toda razón genera todo tipo de preocupaciones. Hay otra cosa que ha perturbado mucho a los especialistas, y es que un procedimiento que era un procedimiento pausado, que tenía que ver en el trámite de la empresa que hacía la solicitud y la ANLA, lo han convertido en un procedimiento oral. Y lo oral no es que sea por definición equivocado, pero los que conocen de estos asuntos señalan que en este caso lo oral es, digamos, aumentar la discrecionalidad y aumentar las posibilidades de decidir irresponsablemente. Porque no es lo mismo que la ANLA sustente por escrito una serie de razones en un debate que es un debate técnico, que se hace, que no se hace, etcétera, a que lo tiren un poco a las carreras en un procedimiento oral, sí, sobre el cual no es posible controlar las cosas de la misma manera. Y además, la definición queda en manos con prácticamente ninguna posibilidad incluso de participación en lo que se llaman los coordinadores de los grupos técnicos, que es una parte de la estructura de la ANLA. Esos coordinadores de los grupos técnicos son más del gobierno, por llamarlos así, sí, o sea, son, digamos, los que hacen la conexión entre los funcionarios, digamos, de cuello blanco, para usar esa palabra, y los de la base, que son allá los que trabajan duro y los que saben cosas. Y la posibilidad, por supuesto, de que estos coordinadores influyan indebidamente sobre decisiones de carácter técnico es una posibilidad que es muy preocupante, y más cuando tenemos una estructura de inestabilidad laboral. Yo no voy a leerla porque para qué, pero hay una carta que en algún momento envió un exfuncionario de la ANLA, donde con nombre propio acusa a un directivo de la ANLA de haberlo maltratado a tal punto y haberlo presionado para que tomara decisiones antitécnicas, hasta el punto de que este compatriota dijo: no, yo prefiero renunciar, yo no me aguanto esta vaina, porque a mí no me van a poner a decidir contra mis convicciones. Tengo la carta aquí, repito, no voy a dar los nombres porque lo considero innecesario. En relación con esta cosa del procedimiento oral, entonces, por ejemplo, hay expresiones críticas muy fuertes, por ejemplo, del doctor Rodrigo Negrete, que es especialista en estas cosas. Él es del grupo de estudios sobre extractivismo, o el doctor Carlos Lozano Acosta, que por escrito y en los medios han dicho: esa no es una buena, digamos, un buen camino el que se está avanzando. Resumamos. La duración del trámite del licenciamiento, y aquí vamos a caer en un tema que va a ser bien interesante y que de pronto va como a causar algo llamativo. Antes eran 90 días hábiles, y ahora quedaría con 90 días hábiles si se hace la visita al proyecto. Si no se hace, se vuelve de 70 días hábiles, ¿sí? Y dice Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, un especialista, dice: aún siguen siendo licencias express. Yo empecé diciendo que el decreto que había, el que se está cambiando, no es el decreto que se necesitaba. Y entonces dice Manuel Rodríguez: aún siguen siendo licencias express. 90 días sigue siendo un plazo absurdo, dice él, para analizar proyectos complejos como las hidroeléctricas o minas como la Colosa. Y aquí hay un punto que debería ser un punto de debate nacional, que tiene mucho fondo. Si es sensato que los trámites sean los mismos para proyectos muy complejos que para proyectos menos complejos. No debería, pues porque no es lo mismo, pero además no debería por otra razón, porque si a proyectos relativamente simples, que suelen ser de empresas o de personas con menos músculo, se le piden ciertas normas fácilmente, es que no las puedan cumplir. Esto tiene un ejemplo que puede explicar con más facilidad esto, señor presidente, lo que estoy diciendo. Es el mismo lío que tenemos con la minería.
básicamente las normas para aprobar proyectos mineros son iguales para la gran minería que para la pequeña minería. Entonces, ¿qué es lo que al final termina sucediendo? Que la gran minería no cumple lo que sea por unas razones, pero los pequeños es que no pueden. Entonces, cuando por ejemplo se pasan por la orilla de un río que dice que legalizando mineros barequeros, ¿cierto? Y les entregan unos cartapacios con formas que hay que llenar, pues obvio que nadie la puede llenar. ¿Qué van a poder llenarlo si es que son campesinos rasos o jornaleros convertidos en mineros por los afanes de su pobreza? O sea, con manos tan callosas que no les cabe el bolígrafo en la mano, señor ministro. No pueden cerrar las manos, sus callos son tan gruesos que no pueden hacer esta operación que podemos hacer nosotros. Entonces aquí hay un punto sobre el que se debería caer con toda seriedad. O sea, el país que están diseñando en el que solo caben transnacionales y monopolios es un absurdo, ¿no? Es antisocial, yo diría, pero además no es posible. Porque la excrescencia de ese monopolio y de esa transnacional son pobres y los pobres se tienen que rebuscar y ver qué hacen con la vida, ¿o qué? O se vuelven bandidos, no, o se dejan morir de hambre, pues tampoco va a pasar. Pero además hay una cosa con la que yo llamo la atención, ministros y colombianos. Miren ustedes todo este debate para reducir el trámite en ese tiempo. Porque yo creo que aquí hay un elemento que es el clave de estas licencias expresas, que esto está diseñado para que se tenga que cumplir ese plazo. O sea, lo que hoy hay es ese plazo, pero hay una cierta flexibilidad en los tiempos. Pero la pregunta es, ¿y es mala esa flexibilidad en los tiempos? O sea, esa flexibilidad en los tiempos no permite incluso manejar sucesos de tipo político, señor ministro, señor director de la ANLA. O sea, precipitar decisiones, malas o buenas, pero generar una inflexibilidad como la que se está generando, a mí me parece que es bien equivocado. Y más en las condiciones de Colombia, donde los ánimos se han venido cada vez, digamos, calentando más en estos terrenos. A esto hay que meterle cada vez más política. Pues política en el buen sentido de la palabra. Y yo me hago una pregunta. Un proyecto de $1.000 millones, de $2.000 millones, de no sé cuánta plata, ¿sí será que le importa 20 días más o menos? ¿Sí será cierto? Le pregunto a los hombres de negocios. ¿Sí será verdad? ¿O a lo que buscan es a que se tomen decisiones irresponsables? ¿O lo que se busca es que se tomen malas decisiones? Porque hagamos una composición del lugar. Entonces un técnico de la ANLA, mal pago, maltratado, ¿cierto?, acosado, sometido a una carga de trabajo infernal, y le dan un plazo bien escaso para decidir, y lo obligan a decidir, y el jefe está encima mirándole cuando se vence el contrato de término fijo que tiene. ¿Cómo va a decidir? Es probable que se haga echar, pero es probable que sea doblegado. Pero yo ahora insisto en la pregunta, 20 días, ¿sí se justifica esto que está sucediendo, que es introducir un diseño que es por completo inadecuado? Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es el afán? ¿El afán son los 20 días o eso es la manera de presentar las cosas para conseguir otros propósitos? O sea, los de Pacific, ¿ese es su problema? ¿20 días en un negocio petrolero? O sea, en el problema de qué se hace o qué no se hace, el problema es el tiempo. Yo dejo esta inquietud, estas son cosas que se deberían mirar con detenimiento. Pero entonces, miremos otros detalles. Entonces, por ejemplo, se eliminó la licencia ambiental en los túneles adosados de las dobles calzadas. Eso es un error gravísimo. Es un error gravísimo, porque un túnel aquí y otro al lado o a 10 metros puede ser. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Es que se puede hacer con el cambio de licencia, que no es lo mismo. Aquí seguramente van a decir que no, senador, eso es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa es modificar una licencia ambiental que ya está otorgada, y otra cosa es tramitar una nueva licencia ambiental. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Hay un punto que ha urticado mucho a los especialistas, y es que con este mismo criterio de cambiar las licencias sin que sean licencias nuevas, se podrá hacer fracking en Colombia. Fracking. Y eso, pues, esto es un error garrafal. O sea, digamos a los colombianos, hay países del mundo donde el fracking está prohibido, o países del mundo donde se permiten unos sitios sí y en otros no. Estoy hablando de países, pues, importantes, yo no sé, Francia, Canadá, etcétera. ¿Cierto? Sí. O sea, aquí hay un debate enorme en torno a esto.
Entonces me dice la ANLA, me dice, no, pero es que lo que pasa es que como se trata de no, o sea, la norma precisa dice, no se tendrá que tramitar licencia ambiental en aquellas áreas donde ya exista una licencia ambiental para explotación petrolera, de hidrocarburos, sí. No es en cualquier caso, o sea, en donde sea desde cero tendrán que tramitar la licencia. Y entonces me dice, no, lo que pasa es que en esa zona ya, digamos, para las facilidades ya hay licencia, las carreteras, digamos, las áreas de perforación, etcétera, y eso yo lo puedo entender. Pero es que está la diferencia que hay entre un pozo de hidrocarburos convencional y uno de fracking, que el fracking debería ameritar una licencia ambiental completa. Hay otro asunto que ha generado una terrible molestia a la que yo me uno, y es que este proyecto está redactado, este decreto se redactó para por lo menos poner en seria duda qué va a pasar con los páramos, ¿sí? Entonces, en el artículo 10 de este decreto se dice que cuando los proyectos pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de importancia internacional Ramsar, páramos o manglares, la autoridad ambiental deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. O sea, lo que dice la norma es que, de acuerdo con lo que diga, la autoridad ambiental podrá ver o no esos, digamos, proyectos en páramos. Me irán a decir seguramente ahora, no, es que en el 2080 estaba redactado así. Pero lo que pasa es que entre el 2080 y hoy han pasado cosas. Después del 2080 se aprobó la ley 1450, que prohíbe de manera expresa la minería en páramos. De manera absolutamente expresa, total. Lo obvio es que este decreto saliera ajustado a esa realidad y no abriera esa tronera. Es que no puede ser que las normas nuevas copien a las viejas como si no hubieran aparecido entre la nueva y la vieja otras normas. Entonces, por ejemplo, Héctor Herrera, el coordinador de la Red de Justicia Ambiental, dice que esta es una redacción ambigua que está autorizando la intervención y la explotación en esos ecosistemas. Margarita Flores, la directora de la Asociación de Ambiente y Sociedad, dice que este es un ataque frontal contra las ciudades del país que se nutren de los páramos. Rodrigo Negrete, del Grupo de Estudios sobre Extractivismo, dice que es un grave mensaje que puede estar previendo cambios graves hacia el futuro. O sea, el más elemental sentido común dice que eso no se podía redactar así, punto. Pero, ¿para qué se introduce la ambigüedad? Y en este país de rábulas, donde resulta ser tan cierto el chiste de los estudiantes de Derecho, que cuenta que le preguntan a un abogado, oiga doctor, y esto no me lo vayan a entender como un ataque a los abogados, no perdamos el sentido del humor, no, pero le preguntan a un abogado de esos que no dan buen ejemplo, dice, oiga, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el abogado baja las cortinas y dice, ¿cuánto queremos que sea? Y ustedes en estos decretos dejan esas troneras. Me parece que es una mala manera de gobernar. Sigue la sísmica sin licencia. La sísmica, esto es violatorio de la ley. La ley 99 del 93 dice que las actividades de exploración y las sísmicas de exploración deben tener licencia. Y lo que quedó en el 2028 y se repite ahora es abriendo la tronera para que no se haga. Lo de la participación de las comunidades, esto es bien grave. Este es un debate que el país debería hacer en serio, porque entonces nos han presentado al campesino, al indígena, al ciudadano, al agricultor, a la gente común y corriente, como enemigos del progreso porque exigen que los dejen opinar sobre proyectos que les afectan sus vidas. Es una concepción muy regresiva de las cosas. Bueno, ¿y qué sucede con esto? Primero señalemos esto. La Corte Constitucional en sentencias ha dicho con toda claridad que hay 2 derechos de participación. Uno, el de las comunidades indígenas y las minorías étnicas, que está protegido por acuerdos de Colombia con la OIT y que son consultas que deben hacerse. Pero también dice que es un derecho fundamental, tutelable, el derecho de los ciudadanos que no somos indígenas ni pertenecemos a minorías, a que se nos consulte. Eso está, o sea, eso es, digamos, ya norma en Colombia, legal. Y resulta que este decreto, en eso, o sea, lo que había en el borrador era malo, porque era una consulta, es así, ultra recontra express, porque era como de media hora, ¿cierto? Y toda la solución que le hicieron fue eliminarla. Se acabó el problema. Y queda como única consulta
para los que no son comunidades, la ley 99 del 93, y eso es insuficiente. Esa es una forma de consulta insuficiente. Terminemos diciendo dos cosas más. Esta no es una decisión, es bueno que los colombianos sepan, es obvio, pero se debe saber. No fue que el ministro de Ambiente se enloqueció y sacó esa norma, y el director de la ANLA, no, es la orientación de los doctores Santos y Germán Vargas Lleras. Eso está dicho con todas las letras, ¿no? Entonces, Santos dice en alguna parte, dice, algunos sectores, claro, el señor Pentin y compañía, ¿no?, consideran que hay demasiadas demoras que nos ponen en problemas, que ese sistema no fluye, refiriéndose a las licencias ambientales. Entonces dice, todo el equipo de gobierno está comprometido en disminuir los tiempos de evaluación ambiental. Todo el equipo de gobierno está comprometido en disminuir los tiempos, y ya le he hecho una glosa de fondo a ese cuento de los tiempos. Proyectos enormes que resultan dependiendo de 20 días. Y señala pues que hay que no permitir que esto se vuelva una fuente de incertidumbre permanente, que lo que genera es atraso y desespero. El atraso del país, ¿qué tal? Atraso que tiene orígenes de 150 años, y entonces ahora es por las pobres licencias ambientales que esto se atrasó. ¿Qué tal? Era lo único que nos faltaba. El doctor Vargas Lleras, ¿no?, también dice que no podemos seguir llenos de trámites inútiles, tantas cosas innecesarias para la obtención de licencias ambientales, proyectos científicos o el avance de proyectos viales. ¿Qué es lo que es innecesario e inútil en los trámites de la licencia ambiental? Nada es innecesario e inútil. Ahora, esto tiene un fondo, y voy a concluir. Porque los colombianos se preguntan, bueno, ¿por qué tanto desespero en esto? Y esto tiene que ver con el modelo económico, que se está hundiendo, entre otras cosas, ¿no? O sea, vamos para un 1999, ojalá me equivoque y ojalá no, pero están prendidos todos los bombillos rojos. Porque la política de libre comercio al final, ¿qué es? Acabar con el agro y acabar con la industria, importar todo lo que podríamos producir en Colombia, y reemplazar eso por inversión extranjera y deuda externa. O sea, son los extranjeros los que nos van a salvar, la cosa más curiosa del mundo. Nos tratan como idiotas, y a veces la gente se autolava tanto el cerebro que piensa que el oficio de los extranjeros, de los gringos y los europeos, es andar por el mundo salvándole las vidas a los colombianos y a los ecuatorianos, ¿cierto? Como si fueran de la Asociación de la Madre de Calcuta. Sí. Entonces, en esa política, la única economía importante que le va a quedar a Colombia es la minería. O ahora están forzando una inversión de 60 billones de pesos en vías. Y ojo, yo les invito a los colombianos a que observen si es verdad que esas son vías para el desarrollo cierto de Colombia, o son simples gastos como neokeynesianos para generar economía. Y particularmente he puesto los ojos sobre una vía, Girardot-Cambao. Eso es una vía fantasma. Por ahí, ministro, y usted que va para Manizales, a veces váyase por ahí para que vea, eso por ahí no pasa nadie. Entonces, claro, alguien se va a ganar una plata y se mueve economía, pero esto ya es el desespero. O sea, hacer vías innecesarias para mover un poquito la economía. Bueno, podían pensar en el metro de Bogotá, entonces más bien, ese sí se necesita, y también movería la economía. Entonces, el problema es cómo ofrendarle más el país a los extranjeros para que se interesen. Entonces esto ya es la locura, ¿no? Capitales golondrina, no capitales ni siquiera de inversión directa, sino capitales golondrina. Proyectos como esa de las vías 4G, que yo no voy a decir que todas, pero que muchas, o sea, eso no está concebido como un plan de desarrollo vial para la productividad del país, sino como un gasto, repito, neokeynesiano. Que se pueden hacer gastos neokeynesianos, yo no digo que no, pero que si usted piensa que a un país solo lo saca adelante, con eso se equivoca en materia de la... Y esto de las licencias ambientales express, para que se mueva la economía. Entre paréntesis les digo esto, colombianos, ni un solo PPA se ha podido aprobar, ni uno solo. Las alianzas público-privadas, todas han fracasado, ni una, ministro. Y entre otras cosas, porque es que los negocios en el capitalismo uno no los hace donde se le dé la gana, sino donde puede. Entonces esos PPA tienen un problema, es que se vuelven tan costosos por la tasa de interés y por las utilidades de los privados que no se pueden hacer, porque con tarifas no se pueden hacer.
lo explicamos en el debate de la sequía de La Guajira. El río Ranchería tiene el agua ahí reservada, hay 9 municipios que están esperando que esa agua les llegue y no les llega, a pesar de que el embalse está y el agua está, porque están empecinados en hacer eso con un PPA y no les da el cierre. Y esos guajiros se van a morir de sed ahí esperando que el gobierno haga un proyecto dogmático e imposible de hacer. Concluyo diciendo esto, lo que opina el doctor Manuel Rodríguez sobre la posición general del presidente Santos en esto del medio ambiente. Advierto que el doctor Manuel Rodríguez, ya dije, exministro de Ambiente, votó por el doctor Santos, votó por él, con un argumento que se usó mucho, que era pues para derrotar a Oscar Iván Zuluaga. Pero miren lo que está diciendo ya después de haber, y enfatizo lo que votó por él como una manera de mostrar pues que no se trata, o sea, eso creo que es valioso decirlo. Entonces él dice, la desregulación ambiental para defender intereses económicos de corto plazo es un común denominador de los gobiernos de Santos y Uribe. O sea, para una persona antiuribista, digamos, furibunda, ¿cierto? Igualar a Uribe con Santos, pues se trata de dejar claro que lo de Santos le está gustando poco, ¿no? Y agrega, otro, la política ambiental de Santos es tan decadente que está a punto de superar la de Uribe. A mí no me sorprendería que ya la haya superado. O sea, ese es el lío que tenemos, colombianos. Tenemos un presidente de la República que no está gobernando a favor del medio ambiente, sino en contra. Y con una última cosa que también ha molestado. La doctora Natalia Gutiérrez, que es la directora de la Agencia Nacional de Minería, nada menos. O sea, es una persona importante en este mundo de la minería. Miren la lógica con la que escucha los debates ambientales. Ella dice, no podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales, en una entrevista en Portafolio. O sea, la señora la pusieron ahí a derrotar a lo que ella llama los ambientalistas radicales, que lo único que están pidiendo es que las cosas se hagan bien. Entonces les cuelgan el INRI de radicales para con eso desautorizarlos. No deja de ser bien llamativo ese ambiente de pelea, de pugilato que el gobierno nacional quiere montar sobre eso, repito, sobre debates que, me incluyo yo, pero sobre todo los ambientalistas, que yo no lo soy, ¿sí? Están haciendo llenos de argumentos y de razones y frente a hechos ambientales que, repito, son bien dañinos para Colombia. Señor presidente, me excusa si me prolongué un poco, pero bueno, tocaba decir un poco de cosas que creo que valía la pena decir. Muchas gracias.